No me gusta ser demasiado sensible, pues esto hace que detecte o me abra ante energías que me dejan exhausto. Al menos eso es lo que sucedió la noche en la que una tensión creciente se fue acumulando en mí hasta que empezó a llover. Esa lluvia no solo fue refrescante, sino halagadora. Me indicó lo que sucedía y mi reflexión del mundo me dejó satisfecho. Pero pronto descubrí que eso era solamente un viaje de ego. Me sentía satisfecho de estar en contacto con el mundo y me olvidé de mi gran responsabilidad. Es como la diferencia entre ser tocado y tocar, diferencia metamórfica o, si se quiere, fenomenológica. En esencia ambas cosas son lo mismo. Ya había detectado algo extraño y eso fue lo que me impulsó a derivar mi conciencia hacia la producción de un ritmo que ayudara al crecimiento de las plantas o a la reducción de una confusión en crescendo. Es como la diferencia entre el hombre y la mujer. Mientras la labor del primero es crear orden, el sino de la segunda es traer el caos. Pero no se crea que estoy denigrando a bellas doncellas y a las maduras madonas que comparten el mundo con los apuestos y varoniles mancebos. No, el caos es la apertura, la visión de otras realidades y el freno contra la mediocridad. El orden es simplemente un freno ante la confusión. Así es que con mi tambor me propuse impartir un dejo de masculinidad a la doncella tierra y por lo visto lo que conseguí fue hacer llover. Pero confieso que antes de que todo este intercambio energético ocurriera, había logrado permanecer en la conciencia de mi existencia. Nada importaba más que el sentir mi vida como vida. No quiero decir como conjunto de aventuras o experiencias excitantes, sino simplemente como vida. En la tarde me había fatigado, una visita pesimista a la que puse en entredicho al recordar la grave responsabilidad del pensamiento, me había hecho utilizar toda mi atención y energías. Sostuve una discusión que acabó en sonrisas y mutuas felicitaciones después de rozar la locura. Él sostenía que el mundo experimentaba una lenta degeneración enfilada hacia la muerte total. Yo no negué tal visión, simplemente consideré que pensar de esa manera ayudaba a acelerar la muerte en lugar de frenarla. Fui muy consciente de mis deberes y no utilicé armas inmorales, es decir, hablé de mi propia experiencia. Pero todo eso es cosa de ayer. Hoy lo que me preocupa es que todo mi mundo se convierte en una emoción unidimensional y eso atenta contra mi autoimagen. Es algo así como ver el arca de Noé y olvidarse de todos los diferentes animales que transporta. A veces pienso que la emoción y la intuición son diferentes manifestaciones de un mismo proceso. A mí me gusta la segunda y no puedo soportar la primera. De nuevo, no quiero decir que toda emoción sea desagradable, pero el arca de Noé definitivamente lo es. Alec sostiene una visión parecida y como buen antropólogo se asombra de la serpiente de la triple cabeza. La tercera, dice, representa la emoción. Pero, viéndolo bien, la emoción cabe en la existencia, y esto último, cuando se recuerda, acaba con todo particularismo e inmadurez. Cuando la experiencia y la conciencia se vuelven sinónimos, se alcanza la madurez. Oír música es un buen ejercicio en ese sentido. En el momento en el que la música se siente penetrar y se le ve penetrar, y se sabe que penetra viéndose a uno mismo penetrando. O una flor, la observé desde mi totalidad, o lo que yo siento es mi totalidad, y me regocijo de ser alimentado por tan exquisito manjar. Algo en mí observa como una porción de mí mismo, recibe los colores y algo en mí se asombra de la propia creación. Cuando la conciencia y la experiencia se vuelven sinónimos, se alcanza la madurez. Mi propio cuerpo es sentido desde las alturas, mi respiración agradecida y mis movimientos, sabores de movimientos, olores de movimientos. Toda idea de un final se acaba,
y solo queda la maravilla de lo infinito. Cualquier cosa puede enseñar, y si antes el fruto era sabor, ahora, cuando la conciencia se vuelve experiencia y la experiencia se convierte en conciencia, ahora el sabor es historia. O las vetas de la madera, o el canto de los pájaros, o la sensación del viento. Y si a todo se le añade la unicidad, si lo que es vislumbrado se convierte en lo mismo que quien ve, si tú eres yo y el árbol y las nubes son parte nuestra, entonces vuelve el paraíso. Un solo ser. A cierto nivel, somos un solo ser. La mejor forma de acabar con el ego es expandiéndolo, en tal grado que empiece a abarcarlo todo. En ese momento, al formar parte de uno, el ego desaparece. Cuando alguien se abre al conocimiento, adquiere el máximo poder y al mismo tiempo la máxima debilidad. El contacto directo con la información contenida en la organización energética del espacio es la intuición. Como toda habilidad, la intuición puede desarrollarse, y esto depende de la validez que se le dé a su aparición. Cuando un acto intuitivo es validado, la probabilidad de que aparezca de nuevo se incrementa. Cuando el resultado de la intuición es invalidado, se extingue. La intuición sigue las mismas leyes que cualquier aprendizaje. Estas leyes del aprendizaje también rigen los llamados fenómenos psíquicos. Representan, por tanto, un patrón universal que aparece a muchos niveles de complejidad. Un patrón es formado en cada nivel de conciencia. Un hombre actúa, habla, se transporta de un lugar a otro, piensa y como si fuese un hilo que tejiera una trama, pronto la regularidad del tejido se hace aparente y ocurre un salto de conciencia en el que todas las pasadas acciones son vistas como un patrón gestáltico. En el nuevo estado ocurre lo mismo. Una nueva trama es tejida y en su momento puede ser vislumbrada. El proceso parece ser infinito y lo que sucede de nivel en nivel es una expansión de conciencia acompañada de una expansión del presente y un incremento en capacidad inclusiva e intuitiva. La intuición es el manejo cuasi matemático de inclusiones. Su herramienta es un tipo de lenguaje que incorpora en cada uno de sus términos tal cantidad de información que permite establecer asociaciones sumamente abstractas. La intuición maneja elementos astronómicamente complejos en términos de la información que contiene. El origen de todo pensamiento, la raíz de todo árbol de convergencia, es el ser. La experiencia directa del mismo es la vivencia de la existencia como existencia, del ser como ser. Si un pensamiento se recorre hacia adentro vislumbrando sus antecedentes cognitivos, llega un momento en el que se vislumbra su origen, pero no su origen histórico o su devenir lógico, sino el punto inicial del cual proviene. Este último es siempre la sensación de existencia, el ser. No existe nada más generalizado, atemporal y sutil que la sensación de existencia. No tiene además contenido específico alguno, simplemente es. Su condición atemporal e inmaterial le da un carácter sagrado y en verdad así es la sensación que provoca su contacto. Quien conozca esa sensación sabe que dentro de cada uno existe una llama inextinguible e inalterable de vida, vida que no depende de ninguna contingencia externa, vida cuyo sino es la existencia libre de cualquier contenido excepto del suyo propio. Lograr el acceso a la experiencia de ser es ponerse en contacto con la fuente de toda experiencia. Así como un problema específico pierde su carácter demoledor y totalizante al ser vislumbrado desde la referencia de alta inclusión, así la experiencia del ser evita la pérdida de la fe. El contacto con el ser es el antecedente inmediato de la experiencia de unidad total con el mundo. Tal es la meta de la terapia de inclusión. En términos fisiológicos, lo anterior significa un acceso a niveles algorítmicos
cada vez más poderosos, hasta llegar al contenedor de la inclusión total. Esta última es la visión de la propia vida como un patrón unificado, la vida como unidad integrada y completa dentro del todo. El contacto con el ser, la vivencia de la experiencia conciencia y la transparencia corporal son las condiciones del verdadero conocimiento. Sentir que no existe observador de la experiencia, sino sólo esta última conservando la visión prístina de la conciencia. Saber que todo es creación y que ésta es ilimitada, sin fronteras, sin estructuras. Recorrer vidas pasadas, entendiendo a través de ellas la actual, con la certidumbre de la igualdad suprema de todos los actos. Reconocer las propias creaciones sabiendo que el pensamiento materializa. Amar la vida. En 1934, Alexander Cannon, el distinguido neurólogo y psiquiatra, escribió un libro intitulado La influencia invisible, en el cual relata sus experiencias en el lejano oriente. Particularmente interesante es el análisis que Cannon hizo acerca de campos energéticos. Él los llamó magnéticos y sus vibraciones. De acuerdo con Cannon, existe un conjunto de campos magnéticos y gravitacionales, productos de cuerpos estelares, que continuamente bombardean la Tierra. Estos campos varían su morfología y su frecuencia vibratoria, dependiendo de la posición e interrelaciones estelares de una época, día o momento presente. Existe también, según Cannon, una interacción entre las vibraciones del campo estelar y las vibraciones que cada individuo produce. Esta interacción es el origen y base de la vivencia emocional y consciente de cada ser. Cannon consideró que a nivel de los campos existen relaciones e influencias directas entre todos los seres y todas las conciencias, y que el pensamiento es el agente que modifica las relaciones energéticas del universo. Resulta sumamente estimulante oír estos conceptos y altamente productivo el asociarlos con la concepción del campo neuronal y de la organización energética del espacio. Primero, porque permite comprender cómo el pensamiento es capaz de afectar el mundo físico y cómo en la base de la diversidad fenomenológica habita un todo común que puede ser conceptualizado como unitario. Segundo, porque permite idear técnicas que manejen en forma más precisa y productiva las relaciones energéticas subyacentes a todo acto de experiencia-conciencia. El espacio existe como creación personal, al igual que la materia. Todo se interconecta con todo a través de una trama energética hipercompleja. Estamos sumergidos en un sólido energético y en nuestra ilusión llamamos espacio a algunas de sus partes y materia a otras. Es una ley la que indica que una expansión de la sensación de identidad es el requisito para alcanzar la unidad. En ese estadio la felicidad personal es transferible al mundo. Por ello, cuando se alcanza la conciencia de unidad, el único deber y responsabilidad es mantener el amor hacia uno mismo, puesto que eso es el amor hacia el universo. En el siguiente escrito titulado La conciencia de la conciencia, intento un análisis informal de la condición de darse cuenta de que se da uno cuenta. La conciencia es el darse cuenta, el unir lo que aparentemente se encuentra desligado. Cuando el patrón que interconecta eventos aislados es cognitado, surge la conciencia. La conciencia de la conciencia, en cambio, es una especie de salto cualitativo con respecto a la cognición primaria. Implica un alejamiento o distanciamiento con respecto al entendimiento. Es un proceso de atestiguar y por ello forma parte de la conciencia del ser. En ningún otro proceso y en ninguna otra vivencia se manifiesta con mayor claridad la luz angelmática.
Cuando se es capaz de colocarse en una región desde la cual se observa a la conciencia, se está cerca de un yo fundamental que no depende ni de la experiencia ni de la conciencia, sino de algo que parece provenir de un arriba, más cercano a la verdadera identidad. La conexión entre este arriba y la conciencia individual es la luz angelmática. Ninguna felicidad es comparable a la que se experimenta cuando se es capaz de encontrar la verdadera identidad. Cuando esta última colorea la experiencia, existe la tranquilidad y la paz. Cuando en cambio se encuentra ausente, ningún bien material la puede sustituir. El encuentro con el verdadero uno mismo es la luz angelmática. Siempre, en mi camino retrocedo y avanzo, y solo lo pierdo cuando lo que en realidad hago es probar la longitud de otros pasos. Mi camino es el tamaño de mis pasos. Una amiga me confesaba que, a pesar de todos sus esfuerzos, seguía odiando a las moscas. La hacían distraerse y en su furia y desprecio descubrió que si al intento de matar una mosca se le suma el no intento, si a la voluntad se le trasciende, entonces la mosca dejará de pensar en uno y no se moverá mientras una mano indecente y autoritaria la aplasta sobre la mesa. Puesto que todo es proceso y no existe una meta, la razón primordial de la vida es mostrarlo. Por ello, no se busque descripción o análisis científicos, no se halle metafísica o filosofía, no se entienda de ella las herramientas, no se atienda al dramatismo. Véase al hombre. La razón de las estrellas es el hombre. En realidad, no acepto la existencia de las estrellas sin el hombre, solamente porque este último ser tiene por destino reordenar lo ya ordenado. Conciencia de la conciencia, vida de la vida, camino de los caminos, anticaos del anticaos. Un párrafo en letra gótica y el siguiente en latina se podría leer sin introducirse al texto, como proveniente, cercana o al menos interesante alusión a lo gótico y a lo latino. Pero aún de eso se puede lograr abstracción y comenzar a ver lo común a todas las letras, ordenar lo ya ordenado, verlo desde las alturas, divisarlo con ojos de águila. Es difícil ser sincero, sobre todo cuando el tiempo se acelera y deja atrás al pensamiento. Es muy difícil entrar en un camino recto y muy fácil desembocar en gargantas cerradas, abismos de locura. Comprender es ver con una mirada, englobar con una visión. Conciencia de la conciencia, ver del ver. Vivirlo es el secreto, y ello solo se consigue alterando el tiempo, dejando que todo se suceda más lentamente, dándose tiempo para recorrer todos los detalles. Algunos lo llaman paciencia, pero el término ha sido empleado ante mí de tan diversas maneras que su significado, como cambio o alteración en el tiempo, se me ha escapado. Pero eso es. Los procesos inconscientes son los que ocurren con tal rapidez que no es posible seguirlos. Solo si se expande el tiempo su acceso se abre. Pero entonces lo inconsciente es lo que contiene a la conciencia de la conciencia. Sin embargo, cada quien y a cada momento tenemos una diferente conciencia, pero una misma conciencia de la conciencia. Algunos escogen la palabra y la perciben como eso. Otros escogen los movimientos corporales, otros más las matemáticas. Cada quien aprende a manejar el tiempo en diferentes áreas. Áreas son vivencias. Áreas en su composición son todos los actos, emociones, pensamientos, unidos en algo común. El ordenamiento de su ordenamiento, y este es siempre un fundamental. La Biblia, por ejemplo, está escrita por gente que vivía los fundamentales en una determinada área. Esta no se puede definir más que con otros pensamientos. Veo una serie de individuos cuyos actos son la sabiduría. Puedo conocer el significado de sus actos porque he aprendido a manejar el tiempo en esa área.
pero al mismo tiempo una vida es para mí un segundo. Cada palabra es una vida, cada frase una generación de hombres, quienes al vivir difundían sabiduría. Algunos dirán que hombres primitivos, yo diría que cada uno de ellos tenía condensada en una vida y en todos sus pensamientos a toda una futura cultura. Es decir, todas las posibilidades de un hombre desarrolladas en mucho tiempo y a través de generaciones de hombres. La Biblia, escrita por un hombre o una mujer con visión profética. Estudios de vidas hechos por alguien que era la vida de las vidas, la conciencia de las conciencias. Como la lógica es común a toda la especie, eso hace que compartamos similares imágenes. Eso es lo que han denominado inconsciente colectivo. El acceso al mismo ocurre en sueños. Ahí lo que normalmente transcurre a una velocidad increíblemente rápida es lentificado al lentificarse el tiempo, al expandirse el presente. De esta forma se abre el contenido de lo que como alimento de la conciencia existe antes de que ésta se dé cuenta de ello. Lo inconsciente y lo colectivo, ambos nombres confundidos con imágenes concretas, dejan de serlo cuando se les entiende como procesos activos, lo cual ocurre en la lógica que alimenta la conciencia. Pero los contenidos varían. En algunos, la misma lógica se refiere al tiempo y las estaciones. En otros, espacio. Pero la lógica es la misma. El acceso consciente a tales contenidos es la conciencia de la conciencia. El acceso de esta última a la forma de la lógica es la ciencia. En la verdadera ciencia solo universales existen. La conciencia de la conciencia de la conciencia. Una parte de la lógica es inclusión, es decir, aquello que se ha mantenido constante durante toda la evolución. Algo así como una energía apuntando y estimulando el incremento de organización y complejidad, la cual ha acompañado la formación de unidades cada vez más complejas. Así, la aparición del átomo como unidad organizada con base en la interacción antientrópica de elementos simples, de la molécula como nueva unidad formada por la interacción de átomos, etc., es lo que más claramente caracteriza la evolución. Esta inclusión de unidades simples en unidades complejas ocurre en el cerebro, pero ahora como manejo lógico. Así, a través de circuitos que concentran en una lógica común lo que previamente es dispersión, nuevas unidades inclusivas son formadas. Es precisamente esta lógica de inclusión la que explica nuestra percepción de objetos como unidades. Un cubo podría ser percibido como un conjunto de planos independientes, como un conglomerado de manchas aisladas, o una población heterogénea de puntos de mayor o menor contraste, luminosidad y tinte. Sin embargo, el cubo es visto como cubo, unidad volumétrica y tridimensional organizada. Esta visión, como cualquiera otra, es producto de la actividad cerebral, la cual concentra en un patrón lógico unitario a todo el cubo o a cualquier objeto que sea percibido como íntegro. Es también el procesamiento inclusivo de la información la base de la conciencia y de la conciencia de la conciencia. Simplemente nuevas unidades globales vistas así, desde un punto de referencia o plano experiencial, que logra contenerlas como un todo dentro de otra totalidad más expandida. Somos lo que nos rodea. El espacio transparente que vemos es tan creación nuestra como el objeto material que tocamos. El espacio visto desde una perspectiva amplia es un sólido dentro del cual todos sus puntos están interconectados. Pero estas conexiones son libres y en todas direcciones, rapidísimas y por tanto extensas y majestuosas en tamaño. En el cerebro, dimensiones mucho mayores que las nuestras harían que la comunicación entre cada una de sus partes fuese tan tardada
que el pensamiento reptaría como gusano en terrenos desérticos. Nuestro tamaño es el de un quantum de pensamiento. Somos un intento de materializar el espacio, un intento en vías de perfeccionamiento. Nuestro conocimiento y la realidad que transectamos son ese intento. Nuestro sino es convertirnos en espacio y así ganar la eternidad y la completa conciencia de la conciencia. Los esquimales son bíblicos. Ven a alguien y su máxima satisfacción es aprender de él. Ningún escrito tiene la complejidad viva del ser humano. Por tanto, si alguien está dispuesto a aprender, debe saber que el mejor maestro es cualquier otro ser humano. Eso es la Biblia, la aceptación de la divinidad interna, la búsqueda reafirmada y validada como conciencia. Qué maravilloso poder vivir la vida como única, viendo en las propias acciones las enseñanzas, reconociendo en las reacciones de los demás la sabiduría. Conocimiento de la vida vedado para algunos por los juicios, al alcance de los que por sencillez reconocen en el ser humano lo más digno y reconfortante. Los problemas a los que me enfrento, la vida que hago, son todos en ellos vidas. Existe, como en toda nueva vida, la extraordinaria sensibilidad, la creciente motivación por saber, y ella solo aparece cuando se logra ver en el ser a su origen, dentro de sí mismo, y cuando se deja de intentar está la luz. En cambio, cuando se duda, cuando no se confía, la soledad del vacío, la soledad de la muerte. En cambio, cuando se sabe que el pozo es infinito, que de resolver errores se trata, que de trascender insultos, dudas, pensamientos infames, entonces todo es uno. La conciencia solo mira el destino de la búsqueda. Busca de búsqueda se acaba. Tantas veces vivido, tantas veces probado, que de quitar errores se trata, que de no existir núcleo, ni siquiera errores son faltas de pureza, es purificación de la conciencia. Cuando el tiempo se lentifica y entonces es posible seguir los propios pensamientos, sucede que estos transcurren hacia verdades increíbles. Llámesele lentificar el tiempo, acceso a los procesos mediatorios, aparición del inconsciente o contacto con el supraconsciente. Siempre indefectiblemente es un juego con el tiempo. Lentificar el tiempo y así poder penetrar con tranquilidad y sin premura a los propios pensamientos. Existen universos gente y todo lo demás es creado. Sentir cada acto como decidido por toda una historia, cada gesto y pregunta como contenedores de una forma única y original de sentir el mundo, de vivir una realidad. Cualquier diferencia cuantitativa se transforma en cualitativa al activar nuestro cerebro. Una diferencia de frecuencia en ondas básicamente idénticas en sus fundamentos se transforma en diferentes sensaciones. Cambio cualitativo que hace que las diferentes modalidades sensoriales en nosotros se acompañen de diferente manifestación energética. La imagen del planeta visto desde el espacio es la posibilidad real de vivir la universalidad humana terrestre como un todo. Si la vista se desliza a través de las nubes, mares, colores y formas del planeta, acontecimientos, personajes y secuencias son experimentadas, como una especie de cuento fantástico. Las nubes se transforman en seres humanos, en pleno diálogo, los continentes en objetos y símbolos del contenido del diálogo, y la azul atmósfera en fondo plástico sobre el cual y en el cual se realiza el pensamiento. Imagen resultante de la noósfera de pensamientos. Conciencia planetaria que incluye en cada uno de sus instantes de vida todo, siendo cada elemento del todo espejo de la globalidad. Como la lógica tras el I Ching, cada acto, pensamiento o emoción de un instante representa la totalidad. Nada es escapable de este sino.
pero requiere entrenamiento para verse. Antes del aprendizaje necesario, cada acto es aislado, cada emoción estructurada dentro de un conjunto de juicios y leyes formales. Después de la revelación, toda acción se revela como manifestación de la conciencia. Toda emoción es contacto directo con la totalidad. Es difícil describir el entrenamiento y tedioso ejemplificar sus resultantes. Cada quien conoce lo que ha vivido a pesar de que este conocimiento no se perciba conscientemente. Al menos habrá en algún momento un reconocimiento, una sensación familiar al oír el relato de un despertar. Todo es transformación y nada es estático. Todo es cambio y devenir. Aún la roca lo es, por lo menos en su estructura sustentante y en la extraordinaria movilidad de los procesos cerebrales que hacen de ella un percepto o una imagen. ¿Quién se duerme y quién despierta? Miles de tiempos forman el tiempo. Yo soy la unión de todos los tiempos que en mí habitan. Tiempos de átomos, tiempo de células y al final tiempo de imágenes. Un tiempo viendo a otro tiempo, o una lentificación del tiempo para dar tiempo suficiente para ver la procedencia del tiempo. Tiempos en la rapidez de cambios. Tiempo en el equilibrio de todos los tiempos. Quien ve es un tiempo creado a expensas de todos los tiempos, o un cambio de espacio creado a expensas de todos los cambios de espacios. Espacio y tiempo, tiempo y espacio. Ser y vida o ser y vacío. Lentificar el tiempo es convertirse en todos los tiempos. A esto se le ha llamado acceso al inconsciente. Todos los tiempos que en convulsión convergente crean el tiempo. Así también pasa con la vida, simplemente un número suficiente de tiempos compartidos. La ameba es unión de tiempos, el hombre es inclusión de infinitos tiempos. El que se convierte en galaxia atrapa tiempos de hombres, insectos y sistemas solares. Los tiempos nos habitan seriamente, los tiempos de todo lo que nos forma. Por ello somos tan complejos, por ello aún esa complejidad es vista desde el balcón del último y total tiempo. Un día para una célula es un minuto para un tejido, y un microsegundo para un órgano. Una vida para un hombre es un día para el sol y un segundo para una constelación. La hormiga vive años en el tiempo en el que un hombre tarda en leer una hoja. La hormiga también es suma de sus tiempos. Una vida para una antena es un minuto para toda la hormiga, pero la hormiga contiene el tiempo de su antena, de su pata y de sus células. No obstante, no hay suficientes tiempos como para hablar del tiempo, por lo menos en la hormiga. Por ello, existen formicarios, uniones de miles de tiempos que, al formar un nuevo tiempo, se acercan a lo humano.